La hora encantada, capítulo 3 de Bárbara Cartland. La construcción, sin embargo, era muy hermosa. Sus muros grises se reflejaban en el agua y sus bellas proporciones no habían sido afectadas por defectos superficiales. Armand desmontó en la puerta del frente y enseguida hizo sonar la cadena enmohecida de la campanilla. Varios minutos después, anunció al anciano criado que abrió la puerta que deseaba hablar con la señora duquesa de Malesherbes. El criado, que era muy servicial, lo hizo pasar, pero al ver su caballo no supo si debía atender al caballero o a su montura. Por fin pareció decidirse, y tomando la rienda de la mano de Armand, indicó: «Yo llevaré el caballo del señor a la caballeriza. Pase, señor, y siga derecho por el pasillo. Encontrará a la señora duquesa en el salón púrpura que da al lago. Debe disculparme, pero estamos muy cortos de ayuda doméstica». El anciano se alejó llevándose al caballo consigo, y Armand entró en el castillo con una leve sonrisa en los labios. Dejó su sombrero en la mesa del vestíbulo, observando que los muebles eran de buena calidad, pero que el pasillo estaba sin alfombra y sin barrer. Sus pisadas sonaron ruidosas al cruzar un alto vestíbulo de mármol, desde donde subía una elaborada escalera. No había nadie a la vista y titubeó un momento ante varias puertas que daban al pasillo, sin saber cuál correspondía al salón púrpura. De pronto, al escuchar voces cercanas, abrió una puerta que daba a un salón amueblado con cortinajes y sillas tapizadas en seda color púrpura. Las voces se oían cerca de una ventana y vio, sentada en un sillón de alto respaldo, en un sitio donde daba el sol, a una anciana. Armand adivinó que se trataba de la duquesa. Era muy pequeña, pero le impresionaron su arrugada piel, su aristocrática nariz de color marfil descolorido y sus ojos pequeños, astutos y penetrantes, que se movían inquietos, como si temieran perderse algo. Usaba la ropa de una generación ya desaparecida: amplia falda, bajo escote y talle rebordado, y sobre la cabeza llevaba puesta una monstruosa peluca roja adornada con joyas. Habría sido una figura risible, a no ser por la natural dignidad que poseía y que hacía que la gente olvidara al instante su apariencia, y, por otra parte, su sentido del humor era, tanto para ella misma como para todos los que la conocían, fuente inagotable de diversión y alegría. Era en un banquillo junto a la duquesa, con un bordado entre las manos, estaba Rip, ataviada con un vestido de muselina blanca adornado con cintas azules. «¿Crees que vendrá hoy?», la oyó preguntar Armand. «¿Quién puede anticipar lo que hará un hombre joven?», repuso la duquesa con un gesto expresivo de las manos. «Hay tantos peligros que sortear. Me pregunto si…» Se interrumpió y sus ojos se agrandaron de asombro, porque, de pronto, se había dado cuenta de que Armand estaba de pie en el umbral. Por un momento lo miró con fijeza, como si no pudiera creer que estuviera allí, y luego se puso de pie con lentitud, y sus mejillas se tiñeron de rubor. Era todavía más hermosa a la luz del sol, pensó Armand. La luz de la luna no era lo bastante intensa para revelar la exquisita pureza de su piel blanquísima, o el hecho de que sus ojos eran de un tono poco usual de verde, salpicado de ámbar. Pero cuando Armand avanzó hacia el interior del salón, no la miraba a ella, sino a la anciana, quien, al verlo acercarse, levantó unos impertinentes con marco de oro y los acercó a sus ojos. Al llegar junto a la silla de la duquesa, Armand dijo, haciendo una cortés inclinación con la cabeza: «Madame debe perdonarme por entrar sin haber sido anunciado, pero su sirviente, que ha llevado mi caballo a la caballeriza, me dijo que podía encontrarla aquí». «¿Y cómo se llama usted, jovencito?», preguntó la duquesa. «Soy Armand de Seguri», contestó él. «Mi padre, Maurice de Seguri, me pidió pasar a visitarla y presentarle sus respetuosos saludos». «Maurice de Seguri», repitió la duquesa, como si tratara de recordar el nombre. «Hace muchos años, señora duquesa, que usted conoció a mi padre, pero él habla con frecuencia de su ingenio y de su belleza. Comprendo, ahora que la conozco, que es natural que la recordara a usted más que usted a él». La duquesa se echó a reír. «Cuando menos su padre le ha enseñado a ser un adulador muy hábil, jovencito. Por el momento no puedo recordarlo, pero cuando una tiene mi edad, la memoria le juega malas pasadas». Volvió a reír y se volvió hacia Rip. «Permítame presentarle a mi sobrina nieta, la condesa Rip de Valmont». Armand hizo una inclinación de cabeza, y cuando Rip extendió la mano
Al mismo tiempo que hacía una reverencia, él la rozó suavemente con sus labios, advirtiendo que los dedos de ella estaban muy fríos. —¿Y qué hace en esta parte del mundo? —preguntó la duquesa. —Va camino a París, supongo. —Tiene razón, señora. Voy a París. —En busca de emociones, aventuras y, desde luego, mujeres hermosas —comentó la duquesa. —De nuevo, señora, su suposición es del todo correcta, aunque parece que no hay necesidad de que yo vaya a París en busca de ellas. Miró a Rip al decir aquello, pero ella mantuvo los ojos bajos, velados por sus espesas pestañas. —¿Su padre está bien? —preguntó la duquesa. —Sus propiedades en Normandía no han sufrido daño. No había necesidad de que preguntara a qué se refería con esa última pregunta. —Fuimos bastante afortunados —contestó Armand—. Vivimos en una parte muy aislada del país, y los campesinos allí no fueron contagiados de la fiebre que asoló otras partes de Francia. —¿Y ahora? —preguntó la duquesa. —Ahora nuestros hombres están sirviendo al emperador —comentó Armand. La duquesa asintió con la cabeza. —Sí, es lo mismo en todas partes. Napoleón es insaciable en lo que se refiere a hombres. Hombres y más sangre derramada, más vidas perdidas. Rip dirigió una mirada angustiada a la anciana y le puso una mano en el brazo, suplicándole silencio, pero la vieja duquesa continuó expresando sus desfavorables comentarios acerca del emperador. Nada le satisface ya. Tiene que seguir adelante. ¿Y para qué? Es un hombre ambicioso, señora, comentó Armand. Ambicioso, gruñó la duquesa. Hay 3 cosas, muchacho, que transforman a un ser humano en un dios o en un demonio. 3 cosas que hacen volar el espíritu de un hombre como si fuera un águila: la ambición, la religión y el amor. Así que el amor es un águila, murmuró Armand con los ojos clavados en Rip. Claro que lo es. Pero recuerde que un águila puede ser hermosa en el cielo, pero terrible, feroz y traicionera de cerca. Napoleón Bonaparte ha escogido un águila como su símbolo. Exacto. Pero un día sus alas se cansarán. Rip se acercó a la ventana y miró en dirección del lago. Usted olvida, tía, dijo, que el emperador me ha devuelto el hogar de mis ancestros y que me ha honrado con su amistad. Criticarlo no es una forma correcta de expresarle nuestra gratitud. La duquesa le sonrió y extendió una mano hacia ella. Está bien, nena, dijo. Soy una vieja parlanchina. Trataré de ser más discreta. Pero durante 85 años he dicho lo que pienso y mucho me temo que seguiré haciéndolo mientras viva. Había algo patético, más que desafiante, en las palabras de la duquesa, y Rip, volviéndose hacia ella, tomó la mano que le extendía y la apoyó contra su mejilla, en un gesto tierno y exquisito. El momento sentimental pasó con rapidez. La duquesa retiró la mano y dijo con voz aguda: Estamos olvidando los buenos modales. Hay que ofrecer vino a nuestro visitante. Tomará una copa de madeira conmigo, señor. Será un honor para mí, contestó Armand. Rip cruzó la habitación. Se movió con tanta agilidad que Armand tuvo que darse prisa para abrirle la puerta antes que llegara a ella. Al hacerlo, sus ojos se encontraron y por un momento ella se quedó inmóvil, como petrificada. Entonces aspiró una gran bocanada de aire y salió de la habitación. Como Armand se dio cuenta de que la duquesa lo observaba con gran atención, regresó a su lado. Maurice de Seguri, dijo en tono reflexivo, me gustaría recordarlo. ¿Se parece usted a su padre, muchacho? No, no me parezco a mi madre, repuso Armand con apego a la verdad. Debe haber sido una mujer muy hermosa. Lo fue, contestó Armand, todavía sin mentir. Esperaba más preguntas sobre su familia cuando la duquesa dijo en una forma inesperada: ¿Admira usted a mi sobrina nieta? Por supuesto, madame. ¿Quién podría dejar de admirar a una criatura tan exquisita? Es una niña muy dulce, respondió la duquesa, aunque no tan sencilla como parece. Ha sufrido y experimentado muchas cosas extrañas durante los años en que estuvo escondida. ¿Sabe usted algo sobre lo que le sucedió? Un poco, confesó Armand. Sé que una sirvienta la salvó de la muerte y que estuvo oculta algún tiempo. Sí, yo estaba en Italia cuando estalló la revolución y supongo que eso me salvó de ir a la guillotina. Pero me enteré de que mi sobrino había sido conducido a París y ejecutado. Pasaron 10 años antes de saber, por fin, qué le había sucedido a mi sobrina nieta. 10 años, señor. Es mucho tiempo. Pero ella se salvó.
observó Armand. Sí, gracias a la devoción de una sirvienta. Quién sabe lo que le depare el futuro. Pero, ¿por qué voy a aburrir a un joven apuesto con mis preocupaciones de vieja? Hábleme de usted, señor. No hay tema más interesante que ese para un hombre. Pues yo encuentro muy aburrido hablar de mi vida, en la que no ha ocurrido nada interesante. Preferiría que me hablara de usted, señora. Su historia debe ser muy emocionante. La duquesa estaba riéndose cuando Rip volvió a entrar, llevando una bandeja de plata con 2 copas y una botella de vino. Armand y la duquesa bebieron juntos y, cuando terminó el contenido de su copa, él se levantó para despedirse. Las pocas frases que cambió con Rip fueron del todo convencionales y, sin embargo, la expresión de sus ojos y el contacto de sus dedos, cuando se los llevó a los labios, fueron muy expresivos. Armand volvió a la posada sin saber qué había obtenido con su osada visita. El resto del día transcurrió con mucha lentitud y trató de reírse de sí mismo, diciéndose que el aire y el vino francés se le habían subido a la cabeza. Pero se sorprendió ansiando que llegara la noche. El pequeño lago entre los árboles, que ahora lo sabía, era el último de una larga cadena de lagos que descendían desde el castillo hacia el bosque. Estaba tan silencioso como la noche anterior. Solo la luna que brillaba sobre el templo parecía más luminosa, contrastando con la oscuridad de los árboles en una forma misteriosa, casi mística. Armand, como esperaba, encontró vacío el templo y se sentó en la escalinata a esperar. Trató de pensar, de analizar los sentimientos y emociones que lo embargaron durante las últimas 24 horas, sin conseguirlo. Empezaba a temer que Rip no apareciera, cuando, de pronto, escuchó un ruido a sus espaldas. Se volvió para mirarla. Estaba de pie, entre los pilares del templo, y por un momento se quedó inmóvil, contemplándola. Llevaba puesto un vestido de noche de satén bordado con pequeñas perlas, y se había peinado el cabello hacia arriba, adornándoselo con una cinta. Rip se quedó inmóvil, esperando a que él hablara, y cuando por fin él se puso de pie y avanzó hacia ella, no había nada que decir. Se limitó a extender los brazos para oprimirla contra su pecho. Ella no pudo resistirse, renunciando a luchar contra algo más poderoso que todos los convencionalismos. Apoyó la cabeza en el hombro de él y Armand vio aquellos ojos, levantados hacia los suyos, y los labios que lo esperaban. Buscó su boca, primero, con ternura y gentileza, como hubiera besado a un niño, pero luego sus besos se hicieron exigentes, apasionados, hasta que, por fin, la llama que ardía en el interior de ella respondió con la misma fuerza. Se abrazaron con locura, uniendo sus almas de una forma irremediable por toda la eternidad. Rip despertó y, con los ojos abiertos, se quedó un buen rato mirando el sol que se filtraba en angostos rayos dorados a través de los pesados cortinajes que cubrían las ventanas de su dormitorio. Acostumbraba a dormir en esta alcoba cuando era niña y la había seleccionado, al volver al castillo, con el ferviente deseo de recapturar la tranquila felicidad que había disfrutado entre sus padres antes que estallara la revolución. Pero no había podido encontrar en ese viejo hogar sino el intenso anhelo de volver a la infancia y un gran temor del futuro. Allí se sentía, más que nunca, perseguida por los recuerdos del terror, recuerdos que eran como una herida abierta y dolorosa que palpitaba en todos sus actos. No pasaba un solo día sin que, al cruzar el vestíbulo y subir la hermosa escalinata central, dejara de recordar los gritos de la turba y los golpes sobre la puerta del frente que habían anunciado la llegada de los revolucionarios. Podía ver todavía a su padre descendiendo con lentitud la escalera, vestido de forma exquisita, como siempre, y los brillantes de sus joyas que lanzaban destellos a la luz de los candelabros, y lo veía aún sosteniendo la caja de rapé de oro con la misma tranquilidad que si se dispusiera a recibir a un grupo de bienvenidos amigos. Cuando Rip y él se encontraron en la escalera, él se había detenido y ella había vuelto hacia él el rostro pálido de miedo. El conde le puso los dedos bajo la barbilla y le levantó la cara y, por un momento, sus ojos la miraron antes de decir con toda calma: «Hay una sola cosa a la que debemos temer, pequeña mía, y es a tener miedo». Rip casi no lo había escuchado, aunque era pequeña. Sabía que algo terrible, y que amenazaba su propia vida, estaba sucediendo. Levantó los brazos para asirse a su padre.
consciente de que los gritos de afuera y los golpes sobre las puertas se volvían cada vez más violentos. El conde se había inclinado para besarla, deteniendo un momento los labios sobre su frente y después, con una leve sonrisa, se volvió hacia la niñera que esperaba detrás. «Váyanse, Antoinette», ordenó, y continuó bajando. Luego, todo se había vuelto una pesadilla incoherente y aterrorizante. Antoinette se llevó a Rip por una escalera secreta hacia un viejo pasaje, húmedo y maloliente por falta de uso, que cruzaba por debajo del lago. Cuando, 20 minutos más tarde, salieron jadeantes al aire libre, el aire les había parecido inesperadamente dulce y delicioso, después de la fétida atmósfera del pasaje. Se habían quedado unos momentos a la sombra de los árboles, llenándose los pulmones de aire fresco y contemplando el castillo antes de iniciar la larga fuga. Algunos años después, Rip se enteró de cómo su padre había recibido y saludado a la multitud, embriagada de alcohol y sedienta de sangre, con una cortesía y una dignidad que despojó a la turba del valor necesario para asesinarlo. Había sido la indomable valentía de su padre la que esa noche le salvó la vida y, sin embargo, fue llevado a París prisionero, donde dictaron sentencia de muerte en su contra, pero él subió a la guillotina con una sonrisa en los labios. El castillo fue saqueado casi en su totalidad y, a pesar de todo, cuando Rip volvió a tomar posesión de él, se acostumbró a que todos los días le dijera a la servidumbre que habían aparecido nuevos muebles suyos que los aldeanos habían depositado durante la noche a su puerta, ya que les remordía la conciencia conservarlos. Eso la conmovía y la hacía sentir que no solo había vuelto a su hogar, sino que estaba de nuevo entre su gente. Pero las agonías que había sufrido durante los años en que vagó por el país con Antoinette, tratando de escapar de la muerte, no eran fáciles de olvidar. Al principio era lo bastante pequeña para vivir día con día, pero a medida que fue creciendo, se fue dando cuenta de lo mucho que se estaba perdiendo de la vida a la que tenía derecho. Solo después que Napoleón Bonaparte ascendió al poder y Francia empezó a comportarse como una nación civilizada, la vida de Rip sufrió una segunda transformación. Antoinette había logrado, para entonces, ponerse en contacto con algunos parientes que Rip tenía en París, primos pobres e insignificantes que no habían despertado la furia de los revolucionarios. Ellos dieron una cordial acogida a Rip, pero no estaban dispuestos a brindar su hogar permanente a una jovencita de 16 años y a su vieja niñera. Hablaron las cosas con franqueza y, después que uno de los primos consultó el caso con un abogado amigo suyo, decidieron que Rip debía solicitar que le devolvieran sus propiedades y ella tomó la decisión final. «Hablaré yo misma con el emperador», dijo. En las Tullerías, donde Napoleón había instalado sus oficinas, logró, por los medios acostumbrados del soborno y la salamería, acceso a la antecámara donde esperaban su turno quienes deseaban hablar con el emperador. A veces sin resultado alguno, después de largos meses de espera. Después de los muchos años que había vivido entre labriegos, sin dinero y sin nada de valor, Rip se sintió impresionada por el lujo y la magnificencia del palacio, donde Napoleón había reunido muebles, cuadros y objetos de artistas obtenidos como botín en todas sus campañas a través de Europa. Todo aquel lujo era desconcertante para una chiquilla que, por muchos años, solo había usado ropa vieja, dormido en parajes y pasado muchos días de hambre, cuando consideraba un banquete beber una taza de leche. Rip tuvo que esperar 3 semanas antes que llegara al fin su oportunidad. El emperador acostumbraba, una vez que había terminado su audiencia del día, pasar por la antecámara, y cuando los demás solicitantes se pusieron de pie y retrocedieron con respeto, Rip se lanzó hacia adelante y se postró de rodillas ante él. Antes que los ayudantes pudieran apartarla del camino del emperador, Rip había levantado el rostro hacia él, diciendo con voz muy suave: «Quiero implorarle, por favor, señor». Napoleón bajó la vista hacia ella y sus ojos fríos y acerados notaron la juventud y la belleza de Rip, y era bien sabido que el emperador jamás podía resistirse a una mujer hermosa. «¿Quién es usted?», preguntó con su acostumbrada voz autoritaria. «Soy la condesa Rip de Valmont», contestó, «y he venido a suplicarle que mis propiedades en Saint-Denis me sean devueltas». Un funcionario se acercó a ellos.
Era un tipo de edad madura que se daba aires de gran importancia. Esta solicitud puede ser atendida por la vía legal, Su Majestad. Napoleón no hizo caso de la interrupción. Tenía los ojos clavados en aquel rostro en forma de corazón y en sus grandes ojos suplicantes. De Valmont, dijo él con lentitud. Era su padre, el conde Maxime de Valmont. Sí, señor. ¿Vive todavía? No, señor. Murió en la guillotina. Si viviera, ¿cuántos años tendría? Rip lo pensó un momento. Nació en 1761. Napoleón asintió con la cabeza. Sí, era él. Estuvo conmigo en la escuela militar en Brienne. Lo recuerdo muy bien. Fue muy bondadoso conmigo una vez. Me invitó a cenar con él cuando andaba hambriento. Sus propiedades le serán devueltas. Encárguese de que se haga eso inmediatamente. La orden estaba dirigida al funcionario que había tratado de intervenir y, antes que Rip se hubiera recobrado de la impresión, el gran hombre había salido de la antesala que empezaba a vaciarse. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.